Gloria a Dios. Vamos a celebrar la Santa Cena y el mensaje tiene que ver con muchas cosas que gozamos porque tenemos el perdón de nuestros pecados y es la enseñanza de Cristo Jesús. También somos amigos de Jesucristo, es amigo de pecadores y también, hermanos, Él nos enseña cómo usar el ayuno y el día de reposo, no como en una manera para recibir honra y gloria de Dios, pero para conocer a Dios y profundizarnos más en Él. Y todo esto está aquí en Marcos capítulo 2. Y hermanos, la Santa Cena está enseñándonos que sí, claro que sí, la única fuente de perdón de pecados es la sangre de Cristo Jesús. Vamos a tomar del vino, que es un símbolo de la sangre de Cristo, y por medio de la sangre, Cristo puede perdonarnos sin problema y con poder. También, gracias a Dios, escogió a Leví o Mateo como apóstol y es un publicano o recaudador de impuestos y como pecador, y el Señor sentado con pecadores enseñándonos que sí, es posible como pecadores sentar con Él a la mesa y celebrar porque ahora somos amigos de Él y totalmente cambiado, transformado. Es que estar con Cristo significa transformación de vida, como Mateo o Leví, que escribió el Evangelio según Mateo. En los 4 evangelios que estamos estudiando, leyendo cada día, es que tenemos Mateo, Marcos, Lucas, y todos dicen el Evangelio según San Marcos, o San Mateo, o San Lucas, o San Juan. Y todos tienen un propósito, es revelar a Jesucristo a nosotros más y más, que nosotros podamos amar a Jesucristo más. Y el propósito de este servicio es entrar en su presencia y amarlo y recibir de Él amistad, bendición, su gloria, para revelar más su gloria al mundo que no sabe, no conoce a Dios y necesitan a nosotros para ministrar. Y en Marcos capítulo 2 hay 4 que llevaron a este paralítico a Jesucristo. Y ojalá que en esta tarde muchos de nosotros podamos llegar a ser amigos de pecadores y llevarlos a Jesucristo para que puedan conocer a Él. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por tu presencia, gracias por tu gloria, gracias que tú eres el Salvador de nosotros porque derramaste tu sangre. Gracias por este gran sacrificio, esta manera de llevar y realmente tragar esta copa amarga. Y nosotros vamos a tomar una copa que, porque usted tragó esta copa amarga, nosotros podamos gozar de la vida. Ayúdanos a entender todo esto y amar a Jesucristo con todo nuestro ser. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Hermanos, estamos leyendo en la primera parte de los evangelios. Y cada evangelio al principio nos enseña que los fariseos y otros estaban rechazando el ministerio de Jesucristo. Cuidado, hermanos, muchos habían estudiado, leído
la palabra de Dios, pero cuando llegó a Jesucristo, ellos rechazando a Jesucristo, odiando a Jesucristo, entregando a Él, a, a Pilato, las autoridades romanas, y es increíble que para ser crucificado, llamando, crucifícalo, es que ellos odiando a Jesucristo y habían estudiado la palabra, meditado en la palabra, memorizado la palabra. ¿Qué estoy diciendo? Cuidado, hermanos. No es, no es una cosa nada más para hacer. Hermanos, el propósito de leer la palabra es para encontrar a Jesucristo y amar a Jesucristo, realmente ser llenos del Espíritu Santo y ministrar en el poder del Espíritu Santo y llevar a personas. El propósito del Espíritu Santo es llevar a personas, dar convicción de pecado, y Él quiere utilizarnos para llevar a personas a Cristo Jesús también. Pero en Mateo, en Marcos, en Lucas, en el Evangelio según San Juan, en el principio del ministerio, Lucas 4, trataron de matar a Jesucristo de su pueblo, Nazaret. Jesús de Nazaret. Y dice Lucas 4 que ellos es que con ganas de realmente matarlo, tirarlo sobre una peña y así en esta manera matarlo. Lucas 4. El odio que puede estar en el corazón de cada ser humano. Cuidado, hermanos. Necesitamos amar a Cristo, necesitamos arrepentirnos y buscar a Él. Cada evangelio comienza como las mismas cosas. Y en Marcos es más breve, pero tenemos la predicación de Juan el Bautista y luego el bautismo de Jesús. En Mateo capítulo 3, en Lucas capítulo 3 es la misma historia, pero este es un poquito más breve, pero habla de algo espiritual. Dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. Es que por inmersión, es que dice, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. Es que es Cristo Jesús aceptando su ministerio de ser el Mesías. Es Él aceptando a hacer la voluntad del Padre, a realmente retar a Satanás y ganar la victoria sobre Satanás. Satanás había ganado en el caso de Adán y Eva, y entonces Cristo llegó para sufrir tentación como Adán y Eva en el paraíso. La diferencia es Cristo Jesús en el desierto. Adán y Eva con bastante comida y él sin comida, sin comer. Y él con ellos sin poder espiritual y Cristo Jesús con poder espiritual. ¿Y cuál es el problema? El bautismo de Jesús dice, vio abrirse los cielos, con el cielo abierto sobre él. Y hermanos, nosotros debemos orar, nosotros podamos tener un cielo abierto sobre nosotros y llevar el favor de Dios en nuestra vida. Y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Nada más aceptando la tarea, diciendo, sí, voy a vivir, voy a atacar a Satanás y su reino, voy a sanar los enfermos, voy a realmente limpiar los leprosos, es que yo voy a realmente quitar malos espíritus de la gente, voy a atacar a Satanás y lo que él es. Y gloria a Dios, hermanos, tenemos un Salvador, un Señor increíble
y su nombre es Jesús de Nazaret, Jesucristo con nosotros. Y aquí estamos, hermanos, celebrando la Santa Cena, celebrando lo que Cristo hizo por nosotros. Debemos amarlo. Y en Mateo, Marcos, Lucas, casi la misma cosa, y aún en Juan, el Evangelio. Y luego la tentación, dice versículo 12, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras. Es que en el paraíso todos los animales, es que domésticos, ¿verdad? Como mascotas, pero aquí estaba con las fieras. Y los ángeles le servían. Este es más breve, pero está hablando de la victoria de Cristo Jesús sobre Satanás. Y comenzó su ministerio. Y todos dicen la misma cosa. Versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Hermanos, debemos seguir el ejemplo de Jesucristo. ¿Qué estaba haciendo? Predicando el evangelio. Nosotros tenemos la responsabilidad como iglesia a predicar el evangelio. En Hechos sabemos que es en Hopeville, en el Valle Imperial o el Condado Imperial, también en Mexicali, su valle. Tenemos el deber de alcanzar a California y Baja California, pero también todos los Estados Unidos y México, y también al mundo. Esta es la tarea que nuestro Señor nos ha dado. Esta es la razón como iglesia debemos siempre ir y llevar el Evangelio, predicar el Evangelio. Nuestro propósito es nada más ayudar a personas, bendecir, pero predicar el Evangelio. Y Cristo Jesús diciendo, versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Tenemos que arrepentirnos, que es la palabra metanoia en griego, que significa un cambio de mente que produce cambio de vida. Arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos y también creer en el Evangelio. Nosotros sabemos el Evangelio es la vida de Jesucristo. Él es el Evangelio, buenas noticias. Que Dios, Juan 3:16, son palabras de Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es palabra de Jesucristo a nosotros, pero está hablando de su Padre, enviando a Él, y un propósito es morir. Tenemos el ejemplo de la serpiente, que la serpiente estaba puesto casi como en la cruz y tenían que mirar a la serpiente. Y es interesante la serpiente que trajo, es que es dándonos a entender que lo que trajo la maldición, tenemos que matar a la serpiente y la manera es mirar porque está hablando de la cruz de Cristo y Cristo muriendo por nosotros. Lo que trajo la muerte es la mordida de la serpiente de Satanás. Lo que va a salvarnos es mirar a Cristo. Y ellos mirando a la serpiente recibió sanación. Y nosotros mirando a Cristo Jesús con arrepentimiento de nuestros pecados y creyendo en Él, hermanos, tenemos vida eterna. Y la bendición es vamos a continuar creyendo. El verbo es continuo. Creyendo y continuando creyendo en Él. Amén. Gloria a Dios. Y entonces Cristo en Mateo, Lucas, la diferencia en Mateo es que escribió
o predicó el sermón del monte, yo quiero decir algo que yo pienso que ¿qué estaba haciendo? Es que había llamado a los discípulos, los apóstoles. Yo pienso que el sermón de Jesucristo es el sermón de ordenación de los apóstoles. Pero está enseñándonos como apóstol, como discípulo de Cristo, necesitamos vivir en esta manera. Y si yo soy pastor y no estoy viviendo lo que estoy predicando, yo necesito arrepentirme, probablemente dejar el ministerio y conectarme otra vez con el Señor, porque no es correcto, hermanos, tenemos que vivir. Y no es posible hacer cosas y trabajar y hacer el ministerio, necesitamos la realidad de conocer a Jesucristo. Y en este sermón es interesante las características de los cristianos, los discípulos, pero especialmente a los pastores. También dice que somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Pero es interesante características de todos nosotros pobres en espíritu. Los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia. Estas características de cada uno de nosotros como cristianos, pero especialmente a nosotros como pastores, podamos cambiar y decir bienaventurados los que lloren como Jesús. Los mansos como Jesús. Él en Mateo 11 dice, yo soy manso de corazón. Enseñándonos que Él es el carácter o características de la vida de Jesucristo. Los que tienen hambre y sed de justicia como Jesucristo. Bienaventurados los misericordiosos como Jesucristo. Está enseñándonos, hermanos, de su carácter, su manera de vivir y lo que Él está esperando, quiere poner en nosotros y nosotros recibiendo sentado a la mesa con el Señor significa que vamos a llegar a ser como Él. Amén. Es que yo tengo 4 hijos y 3 hombres y en estos 3 hombres yo puedo ver muchas de mis características. A ver a mí es a ver a mi papá. Es que yo casi como gemelo, muchos dijeron, oh, usted mira exactamente como como su papá. Y yo, no, pero ahora con claridad, wow, es que mirando en el espejo y yo veo a mi papá. Qué cosa. Pero, ¿qué estoy diciendo? Vivir con mi papá es que formó el carácter y parte de mi vida. Y gracias a Dios que ahora tengo Padre Celestial y estar en su presencia voy a llevar cada día más las características de mi Dios en mi vida y ustedes también. Somos de la familia de Dios, estamos aquí reunidos para celebrar la Santa Cena. Y hay algunos de ustedes que en lugar de amar, está juzgando, acusando el uno al otro. Qué triste, en la misma congregación no hay amor. Que nosotros juzgando. Juzgar es portarse como el enemigo. ¿Quién es el acusador? ¿Dios? No, es que Él es para convencernos. Él quiere cambiarnos, transformarnos, consolarnos, el Espíritu Santo. Pero el enemigo es acusarnos. Y aquí estamos. Y hay algunos que dicen, oh, esta persona no merece, no debe estar aquí. Oh, tampoco usted, probablemente. Es que nosotros no somos jueces. Nosotros no somos los que juzgan. Debemos de ser, gloria a Dios, Cristo murió y gloria a Dios murió para salvar a los pecadores y perdonar nuestros pecados. Estamos aquí para recibir el perdón de nuestros pecados por medio de la sangre de Cristo. Y si no, debe
regresar a su casa, mirar en el espejo y decir, voy a regresar y esta vez voy a escuchar lo que el pastor está predicando. Es arrepentimiento, regresar y cambiar la dirección, su propósito. Es que hay veces que llegamos y con ropa y queremos que todos se miren a nosotros y no miren a nosotros enojados. ¿Por qué? Porque no estamos amando a Jesucristo como debemos amar a Él. Él nos conoce. Está buscando en nosotros algo como en Mateo. Y leyendo va a entender que sí, somos la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Wow, esta es la primera parte. Dice, si no tenemos las características de Cristo. Bienaventurados los de limpio corazón, como Cristo, como Jesús, limpio de corazón. Bienaventurados los pacificadores, como Cristo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, como Cristo. Él sufrió como ninguno otro ser humano. Dice, vosotros sois la luz, ustedes son la luz del mundo. Y luego habla de nuestra relación con la ley. Y muchas veces decimos que no he cometido adulterio, pero tristemente hemos cometido adulterio en el corazón. Y hermanos, yo quiero decir cuidado porque si no está pensando en el corazón no va a cometer el acto. Necesitamos vigilar nuestro corazón. Y hermanos, noten que no está hablando de perder algunos premios. Dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Wow. Esta es palabra. Este es mensaje de ordenación, hermano, para nosotros. Si vamos a ministrar, necesitamos caminar en el camino de Dios. Pero también los que tocan instrumentos, los que enseñan en clases, nosotros que tenemos una responsabilidad. Si hemos entrado en el púlpito, el Señor está esperando más. Está esperando este sermón de ordenación para nosotros. La ley, hermanos, es que el 10º mandamiento tiene la manera de explicar todo, no codiciar. Y entonces si yo tengo ganas de cometer adulterio con una mujer, he pecado contra mi Señor. Y contra mi esposa también. Y contra la congregación. Tengo que vigilarme. Tengo que vigilar mis ojos. Tengo que vigilar mi corazón. Este es sermón de ordenación, pero todos nosotros honrar al Señor. Y todo esto, la ira, el amor hacia los enemigos. Y luego enseñándonos la limosna, la oración, el ayuno, tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo. ¡Wow! ¡Qué sermón! Y es enseñándonos cómo vivir como cristianos. Y terminando, dice, versículo 21, no todo el que me dice, Señor,
Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cristo sabía que él iba a hacer la voluntad del Padre, iba a vivir, sufrir mucha tentación. Había sufrido en Mateo capítulo 3 las tentaciones, y dice que es que sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y en el Evangelio según San Juan, él dice que siempre yo he hecho la voluntad de mi Padre. Siempre, esta es la razón que estamos aquí celebrando, porque este es un ser humano que vivió una vida perfecta delante de Dios. Y está llamándonos a vivir y hacer su voluntad y buscar a Él. Pensar bíblicamente acerca de nuestra vida. Hemos escuchado recientemente el testimonio de una persona que, doy gracias a Dios por el grupo de crecimiento, porque yo estaba viviendo no como debo vivir, no con ganas, ¿verdad?, para servir. Yo contento, aunque no estaba viviendo, y dice gracias a Dios por el grupo de crecimiento que entrando y estudiando, pero hermanos, los fariseos estudiaron la palabra de Dios, pero no cambiaron su manera de vivir, siempre acusando a otros, criticando a otros, y no con la compasión de Cristo, las características de las bienaventuranzas. Y entonces ellos escuchando a él predicando, y lo que llegó a su corazón es matar. Ellos odiaron a Jesucristo. Cuidado, muchas veces nosotros pensamos, si yo sigo a Jesucristo, personas van a amarnos. No, van a odiarnos. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Hacer lo que agrada al mundo? ¿Que agrada a Satanás? ¿Que agrada a la carne? ¿O hacer lo que agrada a Dios? Tenemos que agradar a Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Es interesante utilizando la palabra correcta. He escuchado personas predicando, tenemos que recibir a Cristo como nuestro Señor, y estoy de acuerdo con ellos, pero debe hablar a nosotros mismos. Si yo predico que tenemos que recibir a Cristo como Señor, yo tengo que vivir lo que estoy predicando. Y ustedes también. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera. Noten que está conectado con el nombre de Cristo Jesús. Echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, ¿quién está hablando? Cristo. Les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, hacer cualquier cosa que el propósito no es agradar a Dios, si es para recibir honra y gloria a nosotros y no honra y gloria a Jesucristo, hemos pecado. Y necesitamos arrepentirnos y buscar al Señor. Lo que está enfrente de mí está llamándonos a una vida de santidad. Está llamándonos a amar y seguir a Cristo Jesús. Está testificando del amor de Jesucristo. Y rápidamente, hermanos, para dar ilustración al mensaje, vamos a ver lo que dice Marcos capítulo 2. Y es la historia. En el capítulo 2, verso 1, entró Jesús otra vez en Capernaum. Él tenía que mover de Nazaret a Capernaum. ¿Por qué? Porque trataron de matarlo y no estaba aceptado. En su
Es como, es como yo aquí viviendo yo tengo más que 40 años, pero Cristo casi 30 años, no 30, pero 20 y tantos años que Él creciendo y ellos quitaron del pueblo, tratando de matarlo. ¿Por qué? Porque Él predicando de la unción de Dios en su vida y su ministerio y diciendo que yo soy el Mesías. Y porque predicaba que Él era el Mesías y porque Él predicó que el Señor seleccionó a gentiles para mostrar su misericordia. Ellos tenían, es que leyendo la palabra de Dios y con prejuicios y odio de los gentiles, hasta los samaritanos, odiaron a los samaritanos y al final del ministerio es increíble, Jacobo y Juan dijeron, mira, rechazaron a nosotros, quiere que nosotros podamos orar al Señor y unos rayos que Dios envía, rayos para realmente matarlos. Con razón llamó a ellos Boanerges, que estos hijos de trueno, ¿verdad? Pero es como yo estaba relatando la historia de yo, como menos que una cuadra de mi casa, y llegó la tormenta, un diluvio casi. Es que, y en unos segundos llegó, entraron, y en un minuto, menos que un minuto, yo estaba hablando y mis zapatos totalmente cubridos, como el agua entrando tanto y la dificultad es rayos, es que la luz y yo diciendo uh, 01, 02, y dice 01 significa estar cerca, que una milla o menos. Y rayo y no llegando a 01. ¿Y qué voy? Yo puedo decir que gracias a Dios con respeto, pero yo no tuve miedo, porque yo sabía que Él es soberano. Y también yo sé que tengo una casa en el cielo. Gloria a Dios. Pero fue interesante. El primer rayo, nada. El segundo rayo, todas las luces. Pero qué cosa. Después de ver todo esto, yo diciendo que, los miembros de Trinity que no están siguiendo, Señor, que estos ellos. O diciendo que, es que porque hay muchos prejuicios y yo amo a los mexicanos y hay algunos americanos que tienen prejuicios y ustedes dicen, amén, pastor. No, no. Es que tristemente, hermanos, necesitamos amar a todos. Pero muchas veces pensamos que es pecado para ellos, pero no es pecado para nosotros. No, el Señor quiere cambiarnos, quiere poner en nosotros. ¿Y cómo es posible tener esta actitud de rayo? Gloria a Dios que es posible entender a Jesucristo, ver cómo es nuestro Señor. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. ¿Qué pasó? Hermanos, si oyeron los residentes de Hopeville que Cristo está aquí en casa, ¿qué van a hacer? Van a llegar. Yo doy gracias que el templo casi lleno, pero la realidad debe llenar el templo y el overflow que tenemos atrás. Porque si Cristo está aquí moviendo, cambiando vidas, la gente debe venir queriendo. Y por supuesto que sí vinieron, ¿por qué? Porque Cristo estaba mostrando poder. Puede ver que sanó a
una persona con un espíritu inmundo. También sanó la suegra de Pedro. También muchos vinieron. Y en el versículo 34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Entonces con poder. Y ellos trajeron a Jesucristo porque Cristo tenía poder para cambiar, para ayudarnos con Satanás, para limpiarnos de nuestros pecados, para transformarnos. Muchos de ustedes son inmundos en este sentido, que como un leproso que tenía que decir a personas acercando a él, tenía que decir, hey, inmundo, inmundo, siempre está diciendo a él que es pecador, es inmundo. Y gracias a Dios, justo a la historia del paralítico, vino a él un leproso regándole y hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Gracias a Dios tenía confianza en Cristo, pero no estaba seguro si Cristo amaba a él. Si quieres, puedes limpiarme. Qué triste que hay dudas en el corazón de nuestros vecinos acerca del amor de Dios. Porque nuestra manera de vivir, nuestro comportamiento. Cuando nuestros vecinos vean a nosotros, deben mirar a personas que aman a Jesucristo y aman a ellos. Dice, pero son pecadores. ¿Quién estaba Cristo sentado comiendo? Con pecadores, pecadores. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Gloria a Dios. Doy gracias a Dios. Muchas personas no sabían mi historia, pero yo sé la historia de tinieblas que tenía por el abuso que una persona entrando en la vida de mi familia, destruyendo muchos de mi familia. Y si personas sabían la historia, muchos iban a criticarme, condenarme, pero gracias a Dios, yo llegué a una congregación y ellos me amaron. Y el pastor predicó el verdadero evangelio y yo tenía un encuentro con Cristo que cambió mi vida. Y yo quiero decir, hay poder, hay poder. También hay compasión. Y Él tiene ganas de tocarnos y cambiarnos. Muchos dicen, ay no, yo no merezco y he pecado grandemente, no hay esperanza. Y usted no sabe lo que, hermanos, he mirado cara a cara a personas que mataron a otra persona y yo podría decir, hay poder en la sangre de Jesucristo. Y yo puedo hablar con confianza porque ¿quién es Moisés? Cometió homicidio, pero es interesante que el Señor utilizó a él como ser líder, una persona con tanto entendimiento y la gloria de Dios en su vida. Otra persona, Saulo, matando, persiguiendo, dice que no merezco ser llamado apóstol porque he perseguido a la iglesia, pero Él me mostró misericordia, enseñándonos que hay un Dios que tiene compasión para nosotros, no importa lo que hemos hecho. Gloria a Dios. Es amigo de pecadores y tiene ganas de cambiarnos. Necesitamos conocerlo. Y gracias a Dios. Así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Oh, me gusta esta palabra quedó. Es más permanente, ¿verdad? Quedó limpio.
Vamos a ver si rápida va el tiempo, ¿verdad? Se oyó que estaba en casa, versículo 2, Marcos 2:2. Inmediatamente se juntaron muchos, porque estaba sanando, echando demonios, sanando los enfermos, predicando la palabra. Y predicaba no como los escribas, pero con poder, con autoridad. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Hermanos, para animar a nosotros como varones, yo pienso que si hay 4 de nosotros que podamos tener compasión y amor y amar a una persona, buscar a un varón que no conoce al Señor, y nosotros con esfuerzos llevando a esta persona a Jesucristo, pienso que esta persona va a recibir la salvación. Necesitamos entender el poder de este. Un paralítico que era cargado por 4. Me acuerdo entrando en el bautisterio varias veces, pero llevando una persona sobre mis hombros aquí y llevándolo y bajando y bautizándolo y luego subiéndolo y otra persona bajando con él, porque quiso bautizarse. Había sufrido una embolia y llegó a ser paralítico, pero quiso bautizarse. Tristemente en aquel tiempo no tenía tanto entendimiento del poder de Dios a sanar a personas como ahora, y no ni orando por la sanación de él, pero testificando de Cristo, y recibió a Cristo y dijo, yo quiero bautizarme. Gloria a Dios, como 70 y tantos años, y sometiendo y teniendo confianza en mí, y yo subiéndolo y bautizándolo. Pero en aquel tiempo con 20 y tantos, 30 años, más fuerza, pero ¿qué estoy diciendo, hermanos? Es nada más una persona. Y lo que pasó para cambiarlo, quería aprender cómo caminar. Y yo levantando cada mañana y yendo y ayudándolo a caminar. Es que algo tan sencillo. Y caminando con él y hablando con él, comunicando por mi amor, y también, ¿qué pasó? Recibió a Jesucristo. No podía hablar, no sé cómo, pero yo estaba diciendo que es que ya ha recibido a Cristo, quiere bautizarse. Y él dijo, ¿cómo? Y él dice que, y no puedo caminar. No problema, yo voy a llevarle. Y entró. ¿Qué estoy diciendo? Si yo nada más una persona, si hay 4 que aman a una persona en esta manera, ¿qué podemos ver en esta congregación? 4 mujeres que dicen que no voy a permitir a esta mujer a ir al infierno, voy a ministrar, voy a hablar de Cristo, voy a realmente llevar a esta persona a Jesucristo. Gloria a Dios por este pasaje que habla de la fe de ellos. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Wow, yo puedo ver a Luis y Noé y Alex y Jonathan, yo puedo ver a ellos subiendo y quitando el techo, quitando y moviendo.
yo puedo ver estos muchachos tocando puertas en todas las ciudades. Hemos tocado en cada ciudad, cada departamento, cada lugar, y la mayoría de ellos es los muchachos del home. Sí, otros se fueron, pero estos muchachos que decidieron es que nosotros estamos recibiendo a Cristo y aprendiendo, vamos a tocar puertas, y es increíble. En el pasado, abusadores de drogas o de alcohol o otras cosas, y ahora están realmente el amor que ellos tenían, vamos a ir y rápido tocando puertas, y nosotros que según nosotros tenemos más experiencia y conocemos más que ellos, etc. ¿Y nosotros qué? No estoy acusándonos, estoy animándonos a participar más y decir que voy a hacer una diferencia en la vida de mis vecinos. Al ver Jesús la fe de él, no, de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. La sabiduría de Jesucristo, el entendimiento de Jesús. Siempre yo hago la voluntad de mi Padre. Justo antes de esto, en versículo 35 de capítulo 1, dice: Jesús recorre Galilea predicando. ¿Qué hizo? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Este es el poder. Oraba. Si queremos alcanzar a personas con el Evangelio de Jesucristo, necesitamos orar. Ustedes pueden ver que esta es una vigilia, pero en lugar de empezar en la noche, levantó muy de mañana, muy oscuro, y se fue a un lugar desierto. Es que este es nada más una persona. Vigilia de oración. Qué bueno que estamos orando, qué bueno que tenemos vigilias, pero necesitamos aprender a orar siempre. Yo puedo decir que sí, esta mañana levanté temprano para orar. Y orando. Muchas noches yo levanto muy temprano para orar. Hay veces para leer la palabra, pero muchas veces nada más para orar. Hay razón que había poder en el ministerio de Cristo. Y yo digo es que necesito seguir a Cristo aún más. Hace mucha falta en mi vida. Necesito más lo que yo veo en la vida de Cristo Jesús. Y él sabiendo el problema de este paralítico es ocupa el perdón de sus pecados. No cada enfermedad es resultado del pecado, pero puede ser. No quiero decir que si estás enfermo es porque has pecado, pero hay veces que sí, es resultado del pecado. Y gracias a Dios hay muchas veces en la palabra cuando Cristo está diciendo que es que realmente usted salvado, tocado, pero aquí Él sabe, dice, tus pecados te son perdonados. Y muchas personas van a decir, wow, qué abuso. Cristo acusando a Él a ser pecador. Pero hermanos,
si Cristo va a cambiarnos, tenemos que recibir su palabra que somos pecadores. Y la única manera, yo tuve que pasar al frente y la realidad no tuve que, pero para mí más fácil porque yo pasando y nadie hablando conmigo, pero yo con hincada de rodillas. ¿Y qué estaba yo haciendo? Confesando mis pecados. Señor, perdóname. Señor, perdóname. Y varias veces yo pasando. Y en un sentido doy gracias a Dios que nadie me acercó para orar conmigo, porque el Señor estaba ministrándome, estaba enseñándome, estaba diciendo, te perdono. Y yo tenía que escuchar de Cristo muchas que te perdono. Parte del perdón es que yo tuve que perdonar a la persona que me abusó. Ustedes dicen que, este no hace sentido. Sí. ¿Qué dice en el Sermón del Monte? La oración. Ustedes saben. Es increíble. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En los momentos de llorar, el Señor estaba confrontando con mi parte, mi pecado, pero también diciendo que tú tienes que perdonar a tal persona. Porque sabía que si yo guardaba en mi corazón rencor y odio de él, ¿cómo es posible predicar el Evangelio? Y yo tuve que perdonar a él. Y la razón que yo digo a esto es que hace unos años me llamó pidiendo perdón de mí, aunque en aquel momento yo no hablé con él, no tenía su número de teléfono, pero él llamó a mi casa y me habló y me dijo, perdóname. He recibido a Cristo Jesús y lo que yo hice es una ofensa tremenda contra Dios y contra usted, perdóname. Yo había perdonado a él en el momento de mi salvación. Hermanos, hay poder en Cristo Jesús. Y tengo que terminar, pero ¿qué digo? Es que ellos diciendo, ¿quién puede perdonar? Y gracias a Dios, Cristo, levántate, mostrando y sanándolo. Es la evidencia. ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar o sanar? Y ellos no podían sanar, pero Cristo sí. Y entonces autoridad. Yo digo, esta mesa es el Señor diciendo que te perdono. Pero tenemos que confesar. Tenemos que decidir a recibir, participar, admitir lo que nosotros necesitamos. Amén. Dios les bendiga. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por tu presencia. Te pido, Señor, que en estos momentos nosotros podamos experimentarte, tener avivamiento en nuestro corazón y entrar en tu presencia. Y gracias que está predicando un mensaje de tu amor, que realmente tú abrazándonos, amándonos, como el hijo pródigo regresando al Padre y el Padre abrazando, besándolo.
Tú eres un Dios que nos besa. Tú eres un Dios que canta sobre nosotros. Gracias por tu amor. Ayúdanos a entrar con el gozo de ti, de los ángeles en el cielo, que sobre un pecador que ha arrepentido, se ha arrepentido. Ayúdanos a arrepentirnos y creer en ti y recibir de tu amor en esta tarde. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos,